Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. Vamos a continuar un poquito con los temas en específico. Ya en otro momento vamos a ver los temas más generales que vamos a... En vacaciones quiero hacer unos videos sobre fisiología, anatomía, inmunología y farmacología, que creo que son de las cuatro materias más importantes que todo estudiante debe conocer y todo en general para repasar es una buena idea y también me sirve a mí pues para recordar materias que ya llevé y que pues bueno es importante de verlo, ¿no? Primero que nada, el día de hoy le toca, siguiendo esta sección de traumatología, un poquito de temas más específicos, le toca el turno a la escoliosis, ¿ok? Entonces vamos a empezar con ese tema. Primero que nada, ¿qué es la escoliosis? Bueno, la escoliosis, según la literatura en general, Silverman, Salter, GPCs, etcétera, las van a definir como una desviación de la columna en la que hay una rotación de los cuerpos vertebrales, ¿ok? La desviación siempre va a ser lateral, es decir, va a ser hacia un lado en específico. Si ustedes se dan cuenta, aquí pues es una columna normal, recta, y esta es una columna desviada, ¿ok? Vamos a darnos cuenta que cada curva tiene un nombre, por ejemplo esta que es la más grande, en donde vemos una vértebra que es la mayor o la que está un poquito más estirada, por así decirlo, es lo que vamos a llamar como la curva primaria, mientras que las que son secundarias, pues se llaman así, curvas secundarias. Es un problema silencioso, sobre todo porque no es como que den síntomas, ¿sí? A eso voy, no es como que tenga fiebre, una infección, o como que tenga algo similar, ¿no? Al final de cuentas, no se da de esa manera, sino que todo lo contrario. Es un problema que es gradual, es degenerativo y con el paso del tiempo se va haciendo más notorio. Sin embargo, uno no se da cuenta hasta que la situación ya se hizo pues bastante más grave. Por eso es importante este tamizaje inicial de la situación. ¿Ok? Vamos a denominar dos tipos de escoliosis, ¿no? Dos tipos básicos de escoliosis importantes que hay que reconocerlas. La primera va a ser una esclerosis estructural y la otra va a ser una esclerosis funcional. Vamos a ver un poquito más adelante que hay otra, perdón por esa saturación, que hay otro tipo de esclerosis, pero este lo vamos a ver un poquito más adelante. La estructural se basa, como su nombre lo indica, en una alteración de las estructuras o componentes de la columna vertebral. Es decir, puede ser ocasionado porque, no sé, si ustedes vieron el video de columna vertebral, si no, pues bueno, haciendo un pequeño repaso, la columna vertebral tiene varios componentes óseos y sobre todo de tejido conectivo y de tejido blando también, que es importante recalcar, ¿no? Ligamentos, como el ligamento amarillo, el ligamento anterior, el ligamento posterior, etcétera, ¿no? O sea, es importante recordarlos y todas estas funciones de los columnas vertebrales, las apófisis transversas y las espinosas, ¿no? O sea, esta puede ser una alteración de los componentes. También se caracteriza por mostrar un ápice de cuerpos vertebrales, lo que les decía, ¿no? Que al final de cuentas esta rotación presenta como una forma más curveada y que esta curva pues tiene una punta. Y esta punta que llega a tener pues es lo que vamos a denominar como ápice o ángulo, ¿no? Y que es progresiva, o sea, ustedes se dan cuenta en un problema estructural en donde se afecte todo esto, es progresiva, avanza en distintos grados conforme pasa el tiempo y por ello es importante encontrarla y poderla diagnosticar de forma adecuada. Ay, perdón. En una esclerosis funcional, que es básicamente aquella donde no hay una rotación vertebral, pero sí hay una desviación de los cuerpos vertebrales, nos vamos a dar cuenta que en realidad ocurre por vicios de postura. Yo lo quise resumir así como vicios de postura porque es más fácil de entender. ¿Qué quiere decir esto? Tendemos a estar muy de lado, tendemos a adoptar posiciones que son anatómicamente incorrectas y con el paso del tiempo nos van a generar un problema mucho mayor. Perdón. En cuanto a la etiología, nos vamos a dar cuenta que en general existen varias causas, pero una de las principales son las siguientes: la idiopática, la congénita, las neuromusculares, las de neurofibromatosis y las que son poco frecuentes.
En cuanto a las idiopáticas, idiopático quiere decir que no sabemos por qué ocurren de manera real, es decir, están ahí pero no las podemos observar todavía. Podríamos estar hablando de que son entre el 70 y el 85% de los casos, es decir, la prevalencia de esta patología es mucho más común en mujeres y en un 80% de casos, ¿no? Al final de cuentas, no, pues no se sabe por qué ocurre, sino que simple y sencillamente es una alteración que se da en la persona y que hay que buscar este factor principal por el que esté pasando. La relación es de mujeres en 6-1 y en realidad se habla de que hay dos periodos grandes y hay tres picos de la enfermedad. Los tres picos más representativos de la enfermedad es en los menores de 3 años cuando se puede diagnosticar en ellos y por eso es una labor importante del pediatra, del maestro, de los padres, etcétera, darse cuenta de que hay un problema en la niña, ¿no? En la niña porque es más común, en ellas. Entre los 4 y 10 años, que también es importante, y de hecho este periodo hasta los 10 años es lo que denominaríamos como una escoliosis precoz, y mayor a los 10 años, que ya es en los jovencitos, en los adolescentes, etcétera, lo podríamos denominar como una escoliosis tardía, ¿no? En donde ya es algo tarde de se ha diagnosticado, pero se puede, o sea, se ha encontrado de todas maneras esta parte. Si es en cuanto a un aspecto congénito, pues bueno, son las malformaciones en general que pueden ocurrir en la columna por X o Y motivo, algún problema mesenquimático, por ejemplo, o alguna de estas situaciones en donde pues todo el tiempo hay una desviación inadecuada de los cuerpos vertebrales o un desarrollo inadecuado, no sé, cualquier otra condición que pueda haber generado un mal desarrollo de la columna vertebral y de todo el tracto en general del sistema óseo dentro de esta parte del tronco puede llegar a percibirse como esta parte de una escoliosis. En cuanto a la cuestión neuromuscular, pueden ser de dos tipos, o cuestión neural, neuropática, o miopática, ¿no? ¿Cuál es un ejemplo? Por ejemplo, en una neurona motora superior, en un problema como una ACV, ¿no? O un accidente cerebrovascular, o cualquier situación de estas que cause que los nervios se alteren y que por lo tanto también los músculos alteren esta contracción que llegan a generar y que por lo tanto desvíen de mala manera lo que es la columna, nos podemos dar cuenta que está esta situación. O también en problemas como lo es la poliomielitis, que obviamente este tipo de situaciones se han reducido por el uso de las vacunas, perdón, pero que también son una gran probabilidad de que se sigan presentando, ¿no? Y en cuanto a las neuronas motoras, pues va a ser esta parte de las neuronas motoras inferiores por la polio y las superiores pues por estas partes, como les digo, de un problema de un accidente cerebrovascular, por ejemplo. Y miopáticas, pues bueno, cualquier problema muscular que tienda a jalar de más o por vicios de postura o cualquier otra alteración que haga que los músculos tiren en exceso de nuestra columna. También otro problema muy común es el de la neurofibromatosis, que básicamente es una situación muy similar a esta. Se dan cuenta hay manchas en donde se generan pequeños tumores a nivel de los nervios periféricos, en todos los tractos, por estas alteraciones y recubrimientos en cuanto a las células de Schwann, por ejemplo, que están recubriendo los tractos nerviosos, y puede haber alguna alteración con alguna formación de un material tumoral dentro de ellas. Entonces es una situación muy común que existe esta neurofibromatosis y que por lo tanto hay esta alteración raquídea. Otros mecanismos poco frecuentes puede ser por un traumatismo, una infección que haya se producido, similar a la polio, pero bueno, perdón, no con tanta afectación neural, sino más afectación locomotora, ¿no? O por un trastorno del metabolismo, algún trastorno incluso tiroideo. O sea, aquí ya entran muchísimas condiciones que se pueden llegar a presentar, que son raras, pero bueno, en la medicina todo puede pasar, ¿no? Entonces, pues esto puede ocurrir cuando nosotros observamos lo que es la escoliosis. Hablando un poquito sobre la patogenia, es importante decir que, bueno, grosso modo es la desviación de la columna. Pero existe una curva primaria, que vamos a denominar también como curva mayor, y curva secundaria. La curva primaria es esta desviación inicial que se produce dentro de la columna y que esta desviación principal es la que va a empezar a generar los problemas
que surgen con un futuro, que sería la asimetría. Por ejemplo, se dan cuenta en este dibujito, se puede ver como el hombro del lado derecho pues está mucho más arriba que el hombro del lado izquierdo, ¿no? Se ve claramente esta desviación. Sin embargo, cuando existe un problema de la desviación de la columna hacia un lado, la misma columna, porque es muy sabia, va a querer adecuarse pues para no sentir esta desviación tan grande y por lo tanto va a buscar un tiraje, como dice aquí en los porciones distales, es decir, si aquí se está empezando a desviar, va a intentar generar curvas compensatorias, ok, curvas compensatorias o de soporte en otros puntos. Por ejemplo, aquí que fue la desviación primaria o la curva mayor, esta sería como la desviación de soporte, porque si está yendo para acá, pues yo me voy a empezar a jalar un poquito más, ¿no? Al final de cuentas lo que busca es mantener la verticalidad adecuada con la columna, pero que esta búsqueda del mantenimiento en la verticalidad puede llegar a generar que hayan complicaciones mayores como una desviación y cause un dolor incluso ya por el tiraje muscular y por problemas neurales incluso, etcétera, ¿no? Esto que va a empezar a generar, pues bueno, como es importante recordar, igual en los videos que les puse sobre detalles sobre anatomía de tórax, de columna, etcétera, si les gustan revisar, hablamos justamente sobre las costillas, ¿no? Y cómo es que se llegan a insertar estas, las reales, las falsas y las flotantes, ¿no? Sobre todo vamos a empezar a generar un arrastre costal, que es decir que poco a poco vamos a empezar a movernos y este arrastre costal va a hacer que las inserciones de las costillas en cuanto a la cabeza pues empiecen a acomodarse de una manera inadecuada. De hecho, si ustedes observan esta parte, aquí se observa como hay un acomodo normal de las costillas en esta región, pero con un tiraje inadecuado en cuanto a la escoliosis se empieza a generar esto. Que esto en realidad es una prueba que vamos a ver un poquito más adelante y que nos denota esta jiba. La jiba es esta elevación que podemos observar, ¿no? Aquí vemos cómo están ambos lados iguales y aquí se alcanza a observar muy rápidamente cómo está esta joroba, si lo queremos ver de esta parte muy coloquial, ¿no? Después de que ocurre todo esto, se genera una rotación vertebral en donde vamos a empezar con la curva más alejada, es la que se empieza a rotar de manera más exterior, ¿no? Es decir, lo que busca fue generar como este triángulo característico, que de hecho es un ángulo que se puede medir mucho más adelante y que pues este ángulo se va a empezar a a observar en esta porción y a formar el ápice. ¿Por qué? Porque como el triángulo se está formando, esta vértebra que está más alejada y rotada, pues se constituye en la punta del triángulo, ¿no? En este vértice final. Y en un periodo más adelantado, en un periodo posterior, ya en un periodo de gravedad, pues esta misma jiba costal que se ha generado por el arrastre puede hacer que disminuya el tamaño donde se encuentra el pulmón, donde se encuentra el corazón en el lado afectado. Y esta parte va a generar que haya una presión mayor sobre el pulmón y sobre el corazón, generando incluso hipertensión pulmonar, hipertensión, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, etcétera. ¿Por qué? Porque el pulmón ya no se puede inflar lo que quiere, porque simple y sencillamente pues ya no tiene el espacio donde hacerlo y el corazón también está siendo oprimido. ¿Ok? En el cuadro clínico, pues básicamente como les digo, es un examen, es un problema sintomático en un inicio, porque no causa un dolor real hasta que ya tiene una desviación muy marcada, ¿ok? Por ejemplo, aquí es una desviación muy marcada que se nota a lo lejos, ¿no? Pero si no fuera una desviación tan marcada, a veces pues no podríamos observarlo. Sin embargo, es importante saber que por eso es interesante saber que existe un peligro y una advertencia, ¿no? O sea, saber que hay un momento en donde podemos estar dándonos cuenta que puede llegar a existir un problema mayor dentro de esta posición y que estos problemas mayores que llegan a presentarse en la posición, pues es importante admitirlos, ¿no? El examen físico pues se basa en la simetría. Nosotros debemos de observar al paciente dentro de toda
su anatomía y darnos cuenta que pues básicamente el paciente se encuentra en esta parte dentro de la simetría, o sea, incluso se dice en la bibliografía que es necesario revisarlo desnudo, pues para darnos cuenta de la desviación real, por ejemplo, de la escápula, de los hombros, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a ahondar un poquito sobre ello. Por ejemplo, el examen físico se busca realizarlo de pie y se ve que los pabellones auriculares, es decir, las orejas como tal, se encuentran a la misma distancia. Se dan cuenta aquí, no está de esta manera. Si yo trazo una línea aquí imaginaria, se dan cuenta como esta está más arriba que esta, ¿no? Que es de pabellón. Si pudiéramos verlo de frente, nos daríamos cuenta que un ojo también está desviado hacia el lado afectado. Los hombros, en este caso es muy notorio, como el hombro derecho está mucho más elevado que el izquierdo. Las escápulas también, aquí se alcanza a observar, sobre todo las espinas, ¿no? Esta parte de lo que es el cuerpo de la espina de la escápula, perdón, en esta parte subespinosa, nos damos cuenta cómo están súper desviadas, ¿no? Esta está mucho más elevada y esta está mucho menos elevada. También observamos el triángulo del talle, que básicamente también se llama como triángulo de la talla, que es este triángulo que se forma entre el borde interno de lo que es el brazo, el borde externo de lo que es el tórax y la porción pues de la cadera, ¿no? En este caso, el triángulo del talle se alcanza a observar una gran desviación y asimetría en ambos lados. Las crestas ilíacas, si se dan cuenta, también están desviadas y aquí se alcanza a observar muy rápidamente como una está mucho más arriba que la otra. Curiosamente, la que está más arriba es la que tiene el hombro más abajo, ¿no? Ese es un dato importante porque, pues como quiere haber una compensación, como les digo, va a buscar siempre como este equilibrio, aunque realmente ya sea muy complejo. El test de Adams, que el test de Adams es esta parte de agarrar al paciente y pedirle que se ponga, que se gire por completo hacia adelante, como cuando nos estiramos es esta posición, ¿ok? Esta posición, este es el test de Adams. Nos vamos a dar cuenta de la jiba, por ejemplo, de la jiba que denota la escoliosis y además de la molestia que siente el paciente. Pero si se dan cuenta, todo se basa en la simetría que se llega a presentar dentro del examen físico. También vamos a darnos cuenta que hay pruebas desde la protuberancia occipital, es decir, la protuberancia occipital externa, no protuberancia occipital desde esta zona. Nos vamos a dar cuenta que existe esta prueba, por ejemplo, pues para medir la rectitud, que todo venga bien e incluso no pasa por la línea interglútea, ¿no? Sino que va a pasar por otro lado que no es la línea interglútea, va a pasar muy cerca. Por ejemplo, aquí si yo trazara una línea, me doy cuenta cómo viene hasta acá, cuando en realidad debe de pasar normal aquí en la línea interglútea, pero pues pasa aquí al lado, lo pasa rozando, ¿ok? De aquí se va a ver si es una escoliosis compensada o descompensada. Si es compensada, pues bueno, es como lo que les decía, ¿no? De esta parte de las curvas secundarias y demás. Pero si es descompensada, pues es que la simetría se hace más notoria. El diagnóstico, sobre todo, va a ser por la clínica, que es lo que estamos observando acá, esta simetría muy característica de los pacientes con escoliosis, y los estudios de imagen. Básicamente, como les digo, todo se basa en la simetría corporal. En cuanto a los estudios de imagen, es importante reconocer que, que los más relevantes es la radiografía, ¿ok? Tanto la de frente o anteroposterior y la lateral, ¿ok? ¿Para qué? Pues para medir el grado de desviación que tiene la columna y sobre todo con estos ángulos que se denominan los ángulos de Cobb o ángulos de Cobb, que pues nos van a denotar qué tanto está nuestra desviación, ¿ok? El ángulo de Cobb se mide básicamente desde la vértebra, desde que está en ápice, en este caso es aquí, trazando una línea perpendicular sobre el cuerpo vertebral que está más iniciando la curva y sobre el borde inferior del cuerpo vertebral que está terminando la curva, básicamente. Se dan cuenta que está superior del cuerpo vertebral, inferior del cuerpo vertebral, formando este ángulo de Cobb. Básicamente vamos a medirlos desde C3 aproximadamente, es decir, desde esta zona hasta la zona del sacro, ¿okay? Hasta la región del sacro, es decir, medir toda la columna. Pues para darnos cuenta en qué punto, por ejemplo, aquí ya empieza a desviarse y aquí se empezaría a trazar lo que es el ángulo de Adams.
pues para medir esta desviación y después de esta desviación pensar en un plan clínico. Pueden hacerse otras proyecciones, por ejemplo, acostado, que nos va a ayudar a determinar el grado de la curva, es decir, elimina el factor de estar de pie por alguna compensación y demás. Es decir, acostado, pues nos elimina esa parte y por lo tanto podemos evaluar de mejor manera el grado de la curva. También sentado, porque puede evitar o nos hace que no nos demos cuenta de la simetría de extremidades o ignoremos este problema. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones puede ser que una pierna esté más larga que la otra y que por lo tanto por eso es que hay una escoliosis. Sin embargo, cuando tomamos esta radiografía de forma sentado, pues nos damos cuenta que se elimina este factor. La inclinación, de inclinación lateral también es importante para observar el grado de flexibilidad. Como le decía, en cuanto a las curvas que se presentan dentro de la escoliosis, que serían estas que vienen acá, las primarias y las secundarias, las medimos gracias a un ángulo de Cobb, que el ángulo de Cobb es esta angulación formada básicamente entre el ápice de la escoliosis hasta un punto determinado, ¿no? Y en cuanto al pronóstico, aquí me falta un acento, aquí dice pronóstico, pero es pronóstico. Pues es un poquito reservado, ¿no? Es porque es un problema progresivo. Se dice que en un paciente joven aumenta un grado, es decir, 30, 40, etcétera, 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 un grado por cada mes. Y en un adulto mucho más grande, un grado por año. Por eso es que en los jóvenes es mucho más notorio esta parte y en los adultos es un poquito menos notorio. Y en los jóvenes es importante tratarlas, bueno, en todos, ¿no? Pero en los jóvenes por este desarrollo que todavía están teniendo y que puede haber una ligera corrección de la misma. Cuando la angulación sea mayor a 45 grados, es decir, ya básicamente estamos a la mitad de un ángulo recto, es decir, como una persona completamente desviada hacia el lado afectado, pues va a necesitar un tratamiento quirúrgico especializado. Es importante hablar sobre la esclerosis del adulto y que en ellos existen dos porciones, un síndrome funcional y un síndrome doloroso. El síndrome funcional habla lo que les mencionaba en la patogenia, ¿no? De que ya hay problemas viscerales torácicos, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, etcétera, 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 que se ha generado porque les quitan espacio de donde se encuentran ellos. Y en un síndrome doloroso, pues ya hay una artrosis discal, es decir, las complicaciones se hacen más complejas con el paso del tiempo, ¿no? O sea, ya poco a poco nos damos cuenta que el dolor que se ha provocado por este problema, pues va a generarse de manera más específica, ¿no? Más notoria, por así decirlo. En cuanto al tratamiento, pueden ser de dos tipos, ortopédico o quirúrgico, es decir, incruento, el ortopédico. Si hablamos de ortopédico, el más usado es un corsé, que un corsé, pues bueno, se basa en esta prenda que usaban las mujeres en la Edad Media, que era para oprimir gran parte del cuerpo, como una faja, ¿no? Hoy en día le llamamos faja, pero en realidad el nombre más adecuado es corsé, y el más común es el corsé de Milwaukee, que es parecido a este, y es parecido al que tiene la chava en esta foto, ¿no? Este pues va a ayudar a la corrección y a intentar de cierta manera adecuar esta porción. Se habla de que lo debe de tener entre 16 a 23 horas. De hecho, lo más recomendable es que lo tenga 23 horas al día, es decir, que solo se lo quite una hora para bañarse o para hacer cualquier actividad que precise que no utilice este corsé. Sobre todo se recomienda cuando la angulación que se presenta sea menor a 45 grados, ¿ok? Es decir, cuando la columna todavía no esté en un grado de desviación tan amplio, es cuando se va a usar este corsé de Milwaukee. Sin embargo, cuando ya sea mayor a 45 grados, nos vamos a dar cuenta que ya vamos a necesitar una cirugía que es muy compleja porque es una cirugía de cadera, ya lo hace el especialista, y el riesgo de celulotrosis es muy alto, por lo que en los últimos años se ha usado mucho el injerto de cresta ilíaca pues para remediar esta situación. Ok, y bueno, pues este fue un video un poquito más cortito hablando sobre escoliosis. Espero que les haya servido, que les haya gustado, y ya saben que si quieren algún video en específico me pueden decir en la caja de comentarios, trataré de acomodar mis tiempos y hacerlo. Sin más por el momento, muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos en la próxima.